Muy bien. Buenas tardes a todas y todos en la comunidad universitaria. La Federación Nacional de Funcionarios Universidad de Chile ha generado este espacio para comunicar y dar tranquilidad a la comunidad universitaria para el retorno seguro a las labores presenciales. Este espacio se generó a través del canal de YouTube de Federación llamado FENAFUCHI Informa, el cual ustedes pueden visitar las veces que ustedes estimen conveniente y cuando quieran tener información desde Federación. En esta oportunidad nos acompaña el doctor infectólogo y pediatra, doctor Juan Pablo Torres. Nos acompaña también Elizabeth Quintanilla del Departamento de Bioseguridad de Medicina, Paula Jara del Departamento de Bienestar también de Medicina, y le voy a dar la palabra a Miriam Barahona para que ella reciba a la gente. Por favor, Miriam, adelante. Gracias, René. Buenas tardes a todos y todas y todes. Bienvenido a este espacio. Para nosotros es un orgullo tener un canal de televisión de los trabajadores y de una organización sindical. Queremos dar bienvenida al doctor Juan Pablo Torres, así como lo dijo mi compañero, a Elizabeth Quintanilla y a Paula Jara, en esta situación tan importante que hoy día vivimos, como es esta pandemia. Tenemos que volver al trabajo, no vamos a volver todos juntos, pero tenemos que saber cómo cuidarnos y también qué riesgos corremos para que también la salud mental de los y las trabajadoras y trabajadores pueda ser un poco más llevadera. Hemos vivido situaciones durante más de 1 año y medio ya en nuestras casas, donde hemos tenido que trabajar desde ahí. Algunos vamos a seguir trabajando, otros no desde las casas, pero cuando volvamos a la universidad que sea algo presencial, que sea algo grato y que no tengamos tantos miedos. Así que bienvenido, profesor, bienvenida Elizabeth y Paula, y muchas gracias por este espacio. Muy bien, muy bien. Ahora nos gustaría que la señora Elizabeth Quintanilla quisiera nos entregar información con respecto a de bioseguridad. Por favor, Elizabeth, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Pues principalmente no voy a enfocarme en el tema del autocuidado, porque en realidad lo que más queremos saber es respecto un poco al tema de los aforos. En la Universidad de Chile nosotros tenemos un estándar de los aforos que están diseñados desde la Universidad de Chile. No es el mismo que tiene el Mineduc o no es el mismo que tiene el paso a paso laboral, porque el estándar que tiene la universidad es un poco mayor que el que tiene el paso a paso. ¿Qué quiere decir eso? El paso a paso tiene como aforo 1 metro. Nosotros en la Universidad de Chile, para todas las facultades, es 1,5 metros en todas las áreas comunes. Por lo tanto, el 1,5 metros que va a haber entre personas es lo que se va a respetar en las áreas de tránsito, etcétera. Algunos otros aforos están sujetos a un distanciamiento mayor, como por ejemplo en los auditorios, donde obviamente van a haber estudiantes que están haciendo actividades prácticas, o en alguna otra instancia, pero en los auditorios se está tomando un margen de 2 metros de distancia, y también en aquellos laboratorios de investigación que están sin bioseguridad, aunque la gran mayoría tiene las normas de bioseguridad. Pero en el contexto de que algunas facultades quizás no tengan las normas de bioseguridad, se va a contemplar un mayor aforo. Todo esto está sujeto también a la ventilación. Existen ciertas garantías que a lo mejor en algunos espacios existe la ventilación natural. Y la ventilación natural también se debe medir a través de un caudal para saber cuánto es lo que nos llega a nosotros a través de los espacios y poder estar en un espacio no viciado. Y obviamente también hacer una regla de aplicación en los espacios que hay ventilación, con la regla que la misma doctora Daza dijo en un minuto, que era el 2-3-30, que el 2 significa dos ventanas o 2 puertas opuestas, 3 veces al día, por 30 minutos, una ventilación en los espacios que hay ventilación natural. Pero obviamente en algunos criterios donde hay salas de clase o donde hay estudiantes se usa un criterio un poco mayor, de 45 minutos a 1 hora de clase, se hace ventilación por 15 minutos, etcétera, para que se pueda cambiar el aire viciado y pueda permanecer y después vuelven a ingresar los estudiantes. Por lo tanto, el tema de los aforos siempre va a estar asociado a la ventilación.
y va a salir publicado en esta semana la nueva resolución del rector en el cual va a salir esta información. Inicialmente nosotros teníamos un aforo que era más complejo, que era el 25% ocupacional, pero hoy en día ya tenemos el hábito, sobre todo en las facultades que hemos estado trabajando con labores esenciales, ya tenemos como la práctica de saber cuidarnos y de mantener la distancia. En el fondo fue como una marcha blanca, aquello que estuvimos antes. Y hoy en día se está respetando lo que dice el paso a paso, pero un poco más exigente, con estas medidas que son un poco mayores a las del paso a paso. Eso con respecto al tema del aforo y ventilación, no quiero ahondar mucho porque viene el doctor Juan Pablo Torres, que es todo referente al autocuidado, y preguntas y dudas al final con respecto a estos temas que yo hablé del aforo. Muy bien, muchísimas gracias, Elizabeth. Y brevemente, antes de comenzar con la charla del doctor Juan Pablo Torres, le vamos a dar la palabra a Jimena Morales y a Jorge Vélez para que se expresen. Así que, por favor, Jimena, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de tener esta instancia. No es menor la preocupación, doctor, y gracias por estar acá. Y que este medio que hoy día nosotros como federación estamos usando sirva para que todos nuestros funcionarios a través de la Universidad de Chile tengan confianza y sepan y con certeza a qué nos vamos a enfrentar. Igual existe el miedo, doctor. Muy bien. Jorge, por favor, unas palabras. Sí, muchas gracias, René. Un saludo, bueno, primero que nada, en primer lugar, a todos los integrantes que estamos acá presentes, a nuestro doctor Juan Pablo Torres, Elizabeth, muchas gracias. Y finalmente, comenzar a explicar que esto para nosotros marca un hito porque nuestro canal por fin está realizando una transmisión con un tema que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con todos estos aspectos de contagio, de cómo volver a trabajar, de sentirnos seguros donde estamos, a pesar de que muchos quieren resguardarse, en algún momento se tiene que retomar las actividades. También tener un autocuidado, además de los cuidados que nos entrega nuestro empleador. Por lo mismo, les agradecemos estar aquí con nosotros y dejar siempre invitados a nuestros compañeros y compañeras que estén atentos a todo lo que nuestro canal va a estar informando de ahora en adelante. Muchas gracias. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Y bueno, ahora a lo que nos convoca, a escuchar al experto, a quien sabe. Así que, doctor Juan Pablo Torres, por favor, si se presenta y nos entrega su información. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto. Muchas gracias, René, a usted, a Miriam, a FENAFUCH. Creo que, tal como se mencionaba, es muy importante poder tener este tipo de instancias, de poder conversar, comunicar, de aclarar dudas, porque todos sabemos lo complejo que ha sido vivir una pandemia, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. Y no solo para los adultos, yo soy pediatra infectólogo, también para los niños, ¿no es cierto?, para los adultos mayores, para toda la comunidad. Y obviamente eso incluye nuestra comunidad universitaria, así que la verdad que estoy muy contento de la invitación, se las agradezco mucho y disponible para ocupar también instancias como esta de transmisión a través de YouTube, que claramente también es un muy buen hito, me imagino, para FENAFUCH de poder transmitir mensajes a toda la comunidad universitaria. Voy a pasar a compartir la pantalla y para poder hablar algunas cosas, pero también para dejar harto espacio para dudas, para preguntas, para comentarios que puedan surgir, que son, como decimos, muy, muy válidos y muy importantes de poder ir aclarando. En relación al COVID y esta etapa que estamos viviendo, la pandemia tiene sus etapas que tiene que ver ahora con ir retomando actividades más presenciales. Y eso de las etapas, vean ustedes la curva que tiene la pandemia. Las pandemias en general tienen curvas que son así, con altos y bajos. Habitualmente tienden a durar 5 o 7 años, gracias al desarrollo de la ciencia en el planeta, la colaboración entre científicos, posiblemente el desarrollo de las vacunas, pero siempre en conjunto con las medidas de autocuidado, ambas de manera muy complementarias y una al lado de la otra siempre. Es que posiblemente esta pandemia vamos a ir teniendo un horizonte, y estamos teniendo un horizonte
que no va a durar 5 o 7 años en una situación compleja, sino que posiblemente algunos meses más ya vamos a ir avanzando cada vez más. Vean ustedes cómo tuvimos una primera ola entre los meses de abril y julio del año pasado. Después tuvimos una situación en que no bajamos de los 1.000 casos y después del verano empieza a aumentar, ¿no es cierto?, este repunte o rebrote de casos desde marzo hasta el mes de julio, en donde vemos que tuvimos una gran cantidad de casos, influidos por la variante Gamma principalmente, de origen brasilero, que llevó a que tuviéramos también una alta ocupación de camas de intensivo, y en las últimas semanas, desde mediados de julio hasta la fecha, una tendencia afortunadamente hacia la baja, sostenida en el número de casos, baja también sostenida en el número de camas de cuidados intensivos, pero sabiendo que, como decimos, esto es una situación dinámica y que tenemos que estar atentos. Ya vamos a hablar también un poco qué es lo que pasa con la variante y la variante Delta. Si vemos los números, estos son los números actualizados al día de hoy, de las cifras oficiales en el país, podemos ver de que estamos con una tendencia hacia el número de casos, pero si vemos los casos totales de personas que han tenido detección del virus, digo detección, pues no todos enfermos, porque algunos han sido por búsqueda activa de casos o casos asintomáticos, pero 1 de cada 12 chilenos, de acuerdo a las cifras oficiales, ha tenido detección del virus. Eso es una cifra que da idea del impacto que tiene esta pandemia. Y también, lamentablemente, 1 de cada 530 aproximadamente ha tenido ha habido un fallecimiento en que ha habido detección del virus. Digo detección porque a veces hay otras causas, otras comorbilidades, otras enfermedades crónicas, pero que al menos hubo detección por 1 en cada 525 o 1 en cada 530. Esta situación que estamos viviendo ha ido acompañada en el país de un proceso de vacunación que ha sido muy masiva. Vean ustedes que a la fecha, esto es información que está publicada el día de hoy, con datos hasta el 11 de agosto en el país, se han administrado más de 25 millones de dosis de vacunas. Es realmente impresionante lo que se ha hecho. Creo que es algo muy positivo porque, como decimos, las medidas de autocuidado siempre como pilar fundamental, más la vacunación, son los dos pilares para que vayamos teniendo un control más eficaz de la pandemia. Y esto de tener 25 millones de personas ya vacunadas muestra también datos de la seguridad que han tenido las vacunas, que han sido extremadamente seguras. Todas las vacunas que han sido aprobadas en Chile, ya sea la vacuna Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Janssen, etcétera, son vacunas que han demostrado con datos ya reales y en nuestro país, en nuestra población, de una extremada seguridad, lo cual también es algo muy bueno. Y vean ustedes que ya tenemos casi al 90% de la población objetivo. Se habla de la población objetivo, aquella que es susceptible de vacunar. Ya sabemos que los niños bajo los 12 años, por ejemplo, todavía no pueden ser vacunados, pero si tomamos la población objetivo, que son casi 16 millones de los 19 millones de chilenos, el 90% prácticamente ya tiene al menos una dosis, y más del 80%, el 83%, tiene su esquema ya completo. Así que ese es el lado positivo de la pandemia. Tenemos información también, esto fue entregado por el Ministerio de Educación, que al menos el 92,5% de nuestros estudiantes que pertenecen a la Universidad de Chile también tienen sus esquemas de vacunación completo, lo cual también es una buena noticia. Ahora, si vamos a ver qué tan efectiva, o la efectividad, que es ya cuando decimos qué tan efectivas han sido las vacunas en la vida real, ya cuando se ocupan masivamente, y con estos datos eso puede ser obviamente estudiado, vemos que la principal vacuna que ha sido usada en el país, que es la vacuna de Sinovac, la vacuna Coronavac, tiene resultados que son también muy buenos en términos de efectividad, casi un 60% para prevenir cualquier tipo de COVID, principalmente el COVID leve, ¿no es cierto? El COVID más que no se complica, un 60%. Eso significa que igual uno estando vacunado se puede contagiar, por lo tanto igual uno tiene que mantener las medidas de autocuidado. Pero donde más impacto ha tenido y ha sido también tremendamente beneficioso el impacto de las vacunas ha sido en la enfermedad, ya sea más grave o más compleja, como la hospitalización, ingreso a una unidad de cuidados intensivos y muerte, en donde los valores de efectividad están por sobre el 85, casi 90% para la vacuna Coronavac, y para los vacunados con Pfizer
o con la vacuna AstraZeneca, esas cifras, vean ustedes, son también muy positivas, incluso muy cercanas al 100% de la prevención de la enfermedad compleja, compleja o grave. Así que estos no son datos teóricos, son datos de lo que estamos viendo actualmente y muy actualizados al mes de agosto en nuestro país. Quería incluir esta diapositiva porque ustedes saben de que también se está comenzando, y comenzó hace 2 días, un proceso de empezar a administrar terceras dosis a aquellas personas que recibimos esquema de 2 dosis con Sinovac, yo me incluyo, me tocó vacuna Sinovac, porque también esto es algo que es esperable dentro de la pandemia. En la medida que pasa el tiempo, y sobre todo en tipos de vacunas que tienen virus inactivados, que son diferentes a la vacuna de Pfizer o AstraZeneca, que tienen otro tipo de plataforma o desarrollo de vacuna, esas vacunas, como pasa, por ejemplo, con la influenza, después de un tiempo, algunos meses, pueden ir perdiendo algún tipo de potencia respecto a la cantidad de anticuerpos que se forman, por ejemplo, y es necesario ir colocando algunos refuerzos. De acuerdo a varios datos que habían en el país, en otros países del mundo, la evidencia científica, se recomendó entonces que se empezara un proceso de inoculación de dosis de refuerzo, de terceras dosis, a aquellos que fueron vacunados con 2 dosis de Sinovac, y en ese sentido se decidió colocar una vacuna distinta, la vacuna Oxford AstraZeneca. Ustedes saben que la Universidad de Chile justamente fue la encargada de hacer esos estudios en el país, con más de 2.000 personas vacunadas. Yo participé en una de las 3 sedes en donde eso se hizo, y los resultados que podemos transmitir tanto en Chile como a nivel internacional es que las vacunas son muy seguras, incluyendo en eso también la vacuna de Oxford AstraZeneca, que se han reportado algunos casos muy puntuales de enfermedad trombótica, que hay que tenerlos en cuenta, sobre todo en personas que tengan antecedentes de haber hecho una trombo o enfermedad trombótica importante, sería una consideración como para tener cautela. Pero si uno lo pone en el contexto de qué tan riesgoso puede ser que por administrarme esta vacuna AstraZeneca o Janssen, que tiene una forma de desarrollo similar, pueda tener una enfermedad trombótica, que sería el efecto adverso al cual le podría tener susto o miedo, vean ustedes que las cifras son extremadamente bajas, del 0,0001% o menos de los vacunados, que es una cifra muy inferior al riesgo que tiene uno de hacer una enfermedad trombótica por tener COVID, que es del 16,5%. En las formas leves, un 1%, en las formas que requieren hospitalización, un 5%, en la forma de los pacientes que llegan a UTI, el 20-25% de los pacientes que tienen COVID va a ser una enfermedad trombótica. Entonces, un poco para poner las cifras en su real dimensión. Solo alguien que usa anticonceptivos, por ejemplo, el riesgo de tener un trombo, independiente de la vacuna, es de 0,12%, o un fumador, por ejemplo, también puede tener un riesgo que es mucho mayor al que puede tener una vacuna. Así que en ese sentido es como para transmitir que, si bien es algo que siempre hay que tener en cuenta, las reacciones adversas a las vacunas, el hecho de riesgo de trombo, afortunadamente, es una cosa extremadamente infrecuente. Por lo tanto, es por eso es que desde todos los ámbitos hacemos un llamado a que estas terceras dosis, en la medida que avance el calendario, las personas vayan a colocarse, se vacunen, confíen en que los datos muestran un buen perfil de seguridad. Otra cosa que también es parte de la dinámica de estos idas y vueltas que tiene la pandemia es que pueden ir apareciendo variantes. Y las variantes, ¿qué es lo que significan? Y ya hemos tenido contacto con muchas variantes. Esto de la Delta no es algo puntual, sino que desde el comienzo de la pandemia empezamos a tener variantes que se generaron en Reino Unido, variante Alfa, en Sudáfrica, en Brasil la variante P1, después llamada variante Gamma, que estuvo muy presente en esta última ola que tuvimos en Chile, la variante California, y ahora también la variante Delta. El virus y los virus respiratorios, en especial los coronavirus, al igual que en influenza, por ejemplo, tienen la capacidad de ir cometiendo de alguna manera, a propósito o no, algunos errores cuando se replican, cuando se reproducen a sus partículas hijas, y eso puede hacer de que hayan algunos cambios en su estructura que van haciendo que les permita tener nuevas capacidades, por así decirlo. Y eso a nosotros nos interesa básicamente como humanos en 3 cosas. Si es que al tener estas nuevas variantes, si es que son más contagiosas, si es que producen una enfermedad más severa, y lo tercero, si las vacunas que están disponibles nos siguen protegiendo o no. Y así en Chile, ahí están los informes oficiales del Instituto de Salud Pública. Como les decía, hemos tenido harta circulación de variante Gamma, de variante Lambda, que es una variante andina,
y hasta julio, hasta mediados de julio, poca circulación de Delta. La variante Delta, frente a la cual estamos escuchando varias noticias y hartas novedades y nos llama un poco la atención que lo que pueda ocurrir, es una nueva variante y que en términos de circulación todavía es bastante baja, pero como es una variante que es mucho más contagiosa que la variante Gamma, que la variante británica o que la cepa original del virus, que como todos sabemos se originó en Wuhan, en China, por la descripción que hemos tenido hasta el momento, al ser mucho más contagiosa, ha sido una cepa que es capaz, una variante que es capaz de empezar a predominar por sobre las otras cepas o variantes del virus y a transmitirse más porque tiene una mayor capacidad de contagio. Entonces, ¿es más contagiosa la variante Delta en comparación con las otras variantes? Sí, es mucho más contagiosa. ¿Produce enfermedad más severa o más grave, que por el hecho de tener el contagio con esa variante tengo más probabilidad de tener yo mismo, si me contagio con esa variante, un cuadro mucho más grave o más severo? Afortunadamente no, y incluso en niños se ha visto que eso no ha sido así. Puede contagiar más gente y al estar más gente contagiada puede aumentar la cantidad, por ejemplo, de personas que en algunos países ha aumentado la hospitalización porque más gente se contagió, pero no porque la variante determine una enfermedad más severa. Y las vacunas disponibles nos protegen contra la variante Delta. Afortunadamente vamos a ver que los datos están mostrando que sí. Esto fue lo que ocurrió en Israel, fíjense ustedes, y Reino Unido, en Inglaterra. Y les muestro estos dos casos, estos dos ejemplos, porque son países que tienen una vacunación bastante alta, como Chile. Y vean ustedes que cuando empezó la variante Delta, empezó y efectivamente hubo un aumento en el número de casos, aquí en Israel, aquí en el Reino Unido, en una etapa en que tenían un porcentaje de vacunación total de su población posiblemente un poco más bajo de lo que tenemos ahora en Chile, pero aumentaron los casos. Pero la hospitalización y las muertes, tanto en Reino Unido como en Israel, la verdad es que se mantuvieron bastante planas. Afortunadamente no hubo, de la mano de este aumento de contagios, un aumento importante en hospitalización o muerte, dando la evidencia, ¿no es cierto?, los datos mostrando que no son necesariamente esta variante Delta, una variante que produzca casos más graves o más muertes debido a la variante en sí. Así que, y aquí hay otros datos en que las vacunas como las de Pfizer, AstraZeneca, etcétera, siguen manteniendo niveles de protección para la enfermedad, que afortunadamente es algo que queríamos saber, es una noticia la que queríamos escuchar. Si bien pueden variar un poco la cantidad de anticuerpos que se forman a todo eso, la protección se está manteniendo. Dos mensajes que son claves respecto a estas variables que son más contagiosas. Lo primero es que la forma de contagiarnos, por ejemplo, para la variante Delta, sigue siendo exactamente la misma que para la que conocemos para el COVID. Sobre todo, juntarnos con muchas personas, las grandes aglomeraciones. Ahora en la Eurocopa hubo algunos brotes, porque claro, vean ustedes aquí las personas no estaban usando mascarilla ni las medidas de autocuidado. Las variantes son más contagiosas y es muy importante saber que se ha descrito, y hay mucha evidencia de esto, que el principal lugar de los contagios son los hogares, son nuestras casas, nuestros hogares, que en general cuando nos sacamos la mascarilla, nos vienen a visitar algunos miembros de nuestra familia, o algunos primos, o algunas otras personas, y es ahí en donde ocurre la gran mayoría de los contagios. Así que ojo con entonces extremar o disminuir o atenuar este tipo de contactos si es que queremos autocuidarnos para la variante Delta también. Y como les digo, así como la forma de contagiarse sigue siendo la misma, la forma de protegernos también sigue siendo la misma. Dentro de eso, las medidas de protección que son efectivas, nosotros nos hemos protegido así todo este tiempo en los hospitales, es el uso correcto de la mascarilla, que ahora que, como vamos a ver, hay más circulación o podría haber más circulación de variante Delta, se recomienda más el uso de mascarilla quirúrgica o tres pliegues. Ya les muestro una fotografía por sobre las de tela o las más caseras. El lavado de manos con agua, jabón o alcohol gel. El virus no es resistente ni al agua ni al alcohol gel, así que es efectivo. Un lavado de manos es muy importante, hecho de manera frecuente. La distancia social, el ventilar los espacios, evitar las aglomeraciones. Si es que estamos enfermos, nos quedamos en casa o reducimos al máximo las actividades que no son indispensables. Pero en esto entonces la forma de protegernos sigue siendo la misma, pero como la variante es más contagiosa, nos tenemos que cuidar aún más todavía, tener más cuidado
en usar bien la mascarilla, en ventilar los espacios, lavado de manos, etc. Y de las mascarillas, yo creo que todos ya hemos ido aprendiendo que hay diferentes tipos, que es muy importante usarla, que nos protegen muy bien. Aquí están a la izquierda estas blancas, las KN95 o N95, que se usan más bien en el ambiente hospitalario, cuando hacemos procedimientos, cuando se hace una intubación de un paciente, etcétera. Ahí están las de tela o las más caseras, y las que estarían más recomendadas en esta etapa frente a variantes más contagiosas son las mascarillas de 3 pliegues, o llamadas también mascarillas quirúrgicas, que habitualmente son estas que son celestes por un lado, blancas por el otro lado, y también cambiarlas, si es que están muy húmedas, estas mascarillas no resisten más de una jornada laboral o de 4 o 5 horas, o cambiarlas si es que se humedece, digamos, antes, y también es muy importante hacer un correcto uso de la mascarilla. Y ahí hay 2 conceptos que quería transmitir. El primero, el concepto colectivo. El autocuidado no es solamente importante para mí, para que yo no me contagie, sino que también mi familia, mis niños, mis hijos o mis compañeros de trabajo. Al cuidarme yo, estoy cuidando también al resto. Y eso es muy importante como medida general. Y lo segundo es que el usar la mascarilla también requiere un uso correcto. Y en eso, ustedes saben que estas mascarillas tienen elásticos por los lados. La idea es colocársela lavarse primero las manos con agua, con jabón o con alcohol gel, tomarla desde los elásticos, colocársela en las orejas y después acomodar el cierre, porque también es importante que ojalá el cierre, que la mascarilla quede lo más ajustada a la zona de la boca y nariz, ambas incluidas, no con la nariz por fuera de la mascarilla, queden bien incluidas para protegernos mejor. Si después la vamos a tratar de evitar tocar la zona central de la mascarilla, y cuando la vayamos a desechar, la sacamos también desde los elásticos y nos lavamos las manos, ya sea con agua o con jabón o con alcohol gel, para protegernos bien. Quería contarles que dentro de diversos estudios, este es un estudio que se hizo en Chile, participaron académicos nuestros, el doctor Miguel O'Ryan, en donde se estudiaron más de 85.000 funcionarios de la salud, de hospitales de todo Chile. Y esto fue hecho después de la primera ola, para ver cuántas personas tuvieron contacto con el virus, eran seropositivos, digamos, se detectaban anticuerpos porque tuvieron contacto con el virus. Y vean ustedes, no quiero entrar en el detalle del estudio, pero para mostrarles que entre cifras más o menos de entre un 4, un 10%, con un promedio cercano a un 7, un 8%, de las personas fue positivo. Eso de alguna manera muestra, este estudio mostró 2 cosas. Lo primero, de que tomando las medidas, principalmente las mismas que estamos conversando, y estando en un ambiente muy complejo, como son los hospitales, en donde hay pacientes atendidos con COVID, el porcentaje de seropositividad puede ser, las medidas son bastante efectivas. Y lo segundo es que, además de eso, el lugar principal de contagio, más que la atención de los pacientes, cuando uno toma las medidas de autocuidado de manera cuidada, ¿no es cierto?, de manera rigurosa, ocurre en lugares, por ejemplo, como cuando se toma café o donde se comparte, digamos, sin mascarilla, o durante los almuerzos, porque claro, es ahí donde relajamos las medidas, así que ojo con ese tipo de actividades, que es ahí en donde hay que poner un principal autocuidado. Y también en los colegios, nos ha tocado como universidad participar en algunos proyectos. Los colegios, ustedes saben, que están tomando y retomando actividad presencial también, más de 10.000 colegios lo están haciendo, y la evidencia muestra que si uno toma las medidas en los colegios, cuando la transmisión comunitaria ya no está tan alta como es ahora, hay procesos de comunicación y participación de la comunidad, por ejemplo, como esta actividad, cuando están claros los protocolos y las medidas de autocuidado, y además se mantienen las medidas de testeo, trazabilidad y aislamiento en conjunto con la autoridad sanitaria, con los consultorios, la Seremi, eso es posible de hacer. En el caso de los niños aún más importante, porque la actividad escolar tiene implicancias no solo a nivel de su desarrollo académico, sino que de salud mental, de su capacidad, de su estado físico, etcétera, que es tremendamente importante. Ya hemos visto que con el cierre de colegios ha aumentado más del doble. Por ejemplo, salió un artículo hace 3 días atrás que aún puede aumentar al doble la ansiedad y la depresión en los niños. Entonces, sin duda que esto es posible hacer, esto es incluso posible hacerlo antes de que estén vacunados, y llevándolo un poco al ambiente universitario nuestro, tenemos además una ventaja en que todos, tanto los alumnos como los adultos, bueno, son todos adultos, pero los alumnos, los académicos, los funcionarios, todas las personas de la comunidad universitaria, ya todos podemos estar vacunados. En los colegios los niños todavía no pueden estar vacunados, y aún así
funciona porque estos pasan, si tomamos todas las medidas de autocuidado, pasan a ser lugares más bien protegidos o con disminución de riesgo de contagio. Por lo tanto, ya con esto termino, todos nos debemos vacunar ahora ya, si es que no lo hemos hecho o no lo han hecho, yo estoy vacunado, hacerlo lo antes posible, sobre todo porque si no, la variante Delta va a ir a buscar primero a los adultos rezagados, ellos van a tener un riesgo muy alto si es que la variante Delta empieza a circular más en estos momentos. Y también, como les digo, porque el vacunarme a mí protege al resto, protege a los niños que no estén vacunados, y mientras más autocuidado y vacunados estemos, menos probabilidad también damos para que o aparezcan nuevas variantes o para que, si es que hay una variante como la variante Delta, si todos nos autocuidamos y además estamos todos vacunados, el colchón o el lugar que le vamos a dejar para que se pueda desplazar y pueda contagiar a más personas es menor. Entonces vamos a mantener nuestras actividades, ojalá de una manera un poquito más abierta y más libre que la que hemos tenido durante épocas críticas de la pandemia. Por lo tanto, los pilares fundamentales aquí son siempre el autocuidado y le agregamos además la vacunación lo más oportuna y con mayor cobertura posible de todo, en este caso, de toda la comunidad universitaria para poder ir teniendo siempre los mejores niveles de seguridad. Por lo tanto, y con esto termino, extremar el autocuidado, la vacunación de todos, de todas. Podemos tener nosotros cada uno un rol muy activo y proactivo en cumplir estas medidas y en hacer que los demás también las cumplan. La ocupación de los espacios, ser riguroso, ¿no es cierto? Y seguir las indicaciones de los aforos que estén permitidos. Saber también de que esto es un proceso que es dinámico. Todos hemos ido aprendiendo, ¿no? A veces se pueden aparecer información nueva, a veces se pueden cometer algunos errores que tienen que ser rectificados, o la enfermedad y la epidemiología va haciendo de que avancemos o cambiemos algunas cosas, y tenemos que estar súper abiertos de mente que eso puede ocurrir, porque no es algo que podamos controlar, porque es algo que va de la mano de lo que va haciendo el virus durante la pandemia. Y entender también de que el riesgo nunca es cero. En medicina, ustedes saben muchas cosas, uno no puede llegar a un riesgo cero, es imposible, pero sí sabemos, y la evidencia científica sí lo muestra, y nosotros también lo hemos ido viendo, conociendo, y tenemos datos en Chile, de que cumpliendo las medidas y además agregándole al autocuidado las medidas de autocuidado, la vacunación, ese riesgo se minimiza de una manera muy significativa, y es posible, si es que uno va cumpliendo esas cosas, y retomando actividades presenciales de la manera más segura posible. Eso quería compartir brevemente, quizás para aclarar algunas dudas, pero también para dejar todo el espacio a comentarios, si es que hay alguna pregunta, bueno, encantado de poder responderla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Qué importante es escuchar toda esta información de un experto como usted, ¿cierto? Que pertenece obviamente a nuestra institución tan grande y tan extensa y que se dedica precisamente a esto, a compartir el conocimiento. Que en este momento ahora quería dejarle las palabras a Miriam Barahona para ir cerrando, y también si hay alguien alcanzó a tomar nota de alguna pregunta, alguien tiene alguna consulta. Miriam, por favor, muchas gracias, adelante. Gracias, René. Bueno, profesor, gracias por la exposición tan clara, tan extensa, y también nos ayuda un poco a aliviar la ansiedad que nos produce esta vuelta, ¿no?, a presencial al trabajo. Yo creo que muchos y muchas hemos pensado qué va a pasar si nos afecta esto, porque hay muchos funcionarios y funcionarias que tienen enfermedades de repente de base. Entonces, en algún momento esos también van a tener que volver. No sé, profesor, usted con su experiencia, ¿cómo piensa usted que debería ser esa transición para ese tipo de personas en la universidad, aparte de los que van a volver presencialmente normal? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, gracias Miriam por su pregunta. Efectivamente, nosotros sabemos que frente a las infecciones y frente a otras enfermedades también, los riesgos pueden depender de la persona que se infecta. No es lo mismo un joven súper sano, ¿no es cierto?, súper atleta, que dicho sea de paso, igual puede tener una enfermedad grave por COVID, o lo que ocurre en la mayoría de los niños, que sería el otro extremo. Nosotros, por ejemplo, en datos en niños acá en Chile, sabemos que más o menos el 40% de los niños se infecta y puede tener un cuadro sin ningún síntoma,
o con síntomas, el resto, prácticamente todo el resto, que son muy leves. Y que solamente los que se infecten, el 0,1% podría tener una forma de presentación más compleja. Ahora, en cuanto a algunos factores de riesgo, en donde entran, ¿no es cierto?, algunas condiciones de enfermedades crónicas o algunas condiciones de salud especiales, sin duda que existen algunas de esas condiciones. Siempre creo que amerita tener una evaluación un poco caso a caso, porque uno no puede generalizar a todas las condiciones de riesgo. Hay algunas que tienen mayor riesgo, otras que no tienen riesgo, otras que pueden ser condiciones crónicas, pero que si están bajo un tratamiento adecuado, dejan de tener una condición de riesgo. Así que básicamente lo que podría contestar al respecto sería que existen algunas situaciones, la mayoría de ellas han sido descritas en los protocolos, de cuándo se recomienda, por ejemplo, no tener un retorno a una actividad presencial por el alto riesgo que puede tener esa condición, y otras que pueden ser incluso algunas enfermedades crónicas, pero que están bien controladas. Sí puede haber, obviamente, con todas las medidas de autocuidado y con un proceso de vacunación, sí puede haber un retorno. Así que no se pueden meter todas a un mismo saco, no es todo así como todo o nada, sino que hay que evaluar el caso a caso, el riesgo que tiene esa condición, y obviamente si es que es de riesgo se prefiere mantener cautelar un trabajo, por ejemplo, que puede ser todavía remoto, pero para aquellas personas que no cumplen con esa condición, que sería de alto riesgo, obviamente se puede ir también retomando con el autocuidado las medidas presenciales. Pero no puedo generalizarlo porque es muy variable la cantidad de condiciones que hay que analizar para poder entrar a ese detalle, digamos. Gracias, profesor. René. Sí, claro, importante. Nos quedaría ver si Jimena tiene alguna consulta. Después de Jimena vamos a pedirle a Elizabeth Quintanilla que dé unas palabras solo al cierre. Muy bien, Jimena. Sí, doctor, yo soy funcionaria acá del hospital. Hemos tenido un proceso también bastante riguroso. Efectivamente, doctor, le quiero decir que hay muchos funcionarios que sí tienen enfermedades crónicas y han permanecido en las casas. Que también pudiera existir esa recomendación en la universidad, en tanto estos funcionarios, doctor, han estado resguardados desde el día 1. Yo creo que eso sería también como un aporte a este inicio de las actividades para que poco a poco ir tomando el paso a paso para que no exista ese temor, porque ese es el gran temor de algunos, y que exista, doctor, también ese compromiso real, porque cuesta a veces eso. Muchas gracias, Jimena. Elizabeth, solo unas palabras al cierre. Mira, yo quería primero un poco apoyar al doctor Torres respecto a lo que le hizo la pregunta que le hizo Miriam, que igual en la resolución que está haciendo la rectoría desde la Universidad de Chile, siempre se ha visto el enfoque a través de Fabiola Divina, el tema de que los trabajadores son el mayor cuidado en ese grupo de población de riesgo, como bien lo dijo el doctor. Pero también, como dijo él, la idea de estas personas, ojalá poder mantenerse en modalidad remota, si esta se puede, pero si la función no es compatible con la modalidad remota, ver toda la posibilidad que ese trabajador esté en un lugar y en una jornada que no tenga riesgo, que no, por ejemplo, que no tenga atención de público. Por ejemplo, yo no le voy a poner a una persona de alto riesgo a atender a mucho público. Eso es complejo. Entonces, eso está la mirada del punto de vista del oficio que va a salir de rectoría y que estaba desde antes, que no es que no vayan a trabajar, sino que se pueden planificar bien, y eso va a depender del caso a caso, como dijo el doctor, de cada trabajador, viendo los puntos de cada uno, y si es así con la jefatura, planificar la mejor manera que el trabajador se sienta seguro, aunque tenga una patología de base compleja. Entonces, eso es súper importante, va a depender mucho de la comunicación que tenga el trabajador con su jefatura y explicar. Si yo, por ejemplo, tengo un turno de una jornada flexible y resulta que ahí me dicen que yo vaya en el horario peak, y yo tengo temor con respecto al metro, yo podría decirle a mi jefatura, ¿sabes qué? Yo tengo, ¿sabes, jefe? Mira, a mí me da un poquito miedo, ahora toda la gente viene sin mascarilla, me asusto en el metro, yo tomo un metro o locomoción colectiva. Ahí se llegará a un consenso con la jefatura para que la persona, aquellos temores sean
protegidos de alguna manera y él no sienta el temor de no asistir. Esas son como las planificaciones que hay que hacer y eso depende mucho de la jefatura. Eso un poco para enfocar al tema de la Miriam. Lo otro que quería preguntarle al doctor, que aprovechando que está aquí, que yo tengo una pequeña duda, que a lo mejor me puede ayudar él, con la tercera dosis de refuerzo, porque hay mucha gente en la universidad que se va a poner la tercera dosis de refuerzo. Primero, ¿cambia el pase de movilidad o seguimos con el mismo pase de movilidad? No lo sé, a lo mejor usted no lo sabe, pero no sé si es que se sabe alguna información, si hay algún cambio con el pase de movilidad o nos mantenemos con el mismo. Sí, muchas gracias por la pregunta, Elizabeth. Súper concreto, el pase de movilidad se mantiene con las dosis originales o el esquema primario de vacunación, ya sea con 2 dosis, en este caso para la vacuna Sinovac. Eso sigue siendo el pase de movilidad emitido en base al esquema primario, no en base al refuerzo de terceras dosis. Súper bueno, porque ahora en la resolución que viene también viene el tema del pase de movilidad para la gente que asista. Entonces, para nosotros es súper importante saber que en esa tercera dosis no va a haber un cambio, sino que el mismo QR que tenemos actualmente para mantenerlo, y que me parece una muy buena medida de que todos apoyemos el tema de la vacunación a través del pase de movilidad para que la gente asista con esas cosas. Y la última pregunta, doctor, que yo sé que usted ya la dijo en otras situaciones, pero a lo mejor para apoyar al grupo, es que respecto a las mascarillas, muchos tienen estas mascarillas artesanales que tienen un logo, que tienen sus iniciales, que son muy personalizadas. Entonces, esas personas, yo sé que usted lo dijo, pero me gustaría que lo dijera usted, ¿con qué se pueden proteger? ¿Con la artesanal y otra más? ¿Cómo lo podrían hacer? Sí, que gracias por la pregunta para aclararlo aún más. Como estamos potencialmente podríamos tener un aumento o estar más expuestos, por ejemplo, a estas variantes más contagiosas como la variante Delta o alguna otra quizá en el futuro, la recomendación en ese caso sería o usar una mascarilla quirúrgica, como decía, esta de 3 pliegues, la celeste blanca, o si alguien tiene una mascarilla de tela y que le gusta mucho, la quiere usar, bueno, que ojalá le pudiera agregar, si no, una mascarilla quirúrgica por sobre esa mascarilla de tela. Ambas alternativas son súper factibles y ambas también son buenas, así que se pueden hacer, más el correcto uso de la mascarilla con todos los pasos que mencionamos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia ¿Perdón? ¿Alguien quiere hablar? ¿René? Sí, discúlpame. Es que sabes que tengo un montón de preguntas acá en el chat del live de YouTube. Son por lo menos unas 5 o 6. No sé si puedo traspasárselas al doctor, por favor. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Doctor, miren, les comento a todos los acá presentes, tenemos algunas preguntas del live de YouTube, como les decía, las voy a ir leyendo, ¿ya? Voy a lanzar 3 primero para que no sean tantas, ¿ya? Primero, Rocío Núñez nos pregunta lo siguiente, dice, ¿cuál es el riesgo para los niños y las niñas en el hecho de que ellos vuelvan a clases si ellos no están vacunados? O sea, ¿eso puede ser? ¿Está bien? Porque las familias tienen mucha preocupación al respecto de eso. Esa es la primera pregunta. La segunda que nos hace Hilda Sandoval, nos comenta que muchos de los funcionarios de la universidad viajamos en metro y en bus, en donde no se cumple la rigurosidad de ningún protocolo prácticamente. Y por supuesto, en particular el de los aforos. Entonces, ¿qué recomendaciones usted nos podría dar para ayudar a evitar el contagio en esas situaciones en particular? Y por último, Pascal, en esta primera tanda de preguntas, Pascal Guerra da el agradecimiento por esta charla. Nos comenta que ella tiene dudas respecto a la presencialidad en la Torre 15, considerando que en tiempos normales ya hay problemas en la hora punta, en donde, por ejemplo, se superan los aforos en lo que corresponde al uso de ascensores, por ejemplo. Entonces, ahí le dejo las 3 primeras preguntas, por favor, doctor. Sí, muchas gracias. A ver, la primera tenía que ver respecto a la actividad presencial escolar de los niños. A ver, yo creo que ahí, como les digo, yo soy pediatra infectólogo, así que es un tema que nos ha tocado estar muy de cerca. Y la recomendación, en base a la evidencia que tenemos, tanto de lo que ha sido algunos datos de retorno a la presencialidad del año pasado, durante el mes de marzo, y los datos que tenemos hasta ahora,
apuntan a que es muy importante, y lo ha dicho la UNICEF, es muy bueno el concepto de que las escuelas tienen que ser lo primero en abrir y lo último en cerrar. Porque el impacto que puede tener en un niño al no tener actividades presenciales, nosotros, bueno, yo tengo 3 hijos, y quizás mucho lo hemos vivido, además que no es fácil tenerlo con educación en casa por además todo el trabajo que significa para los adultos en la casa, no solo en el aprendizaje, sino que en la salud mental y en la actividad física, etcétera, en esos niños, es que se hagan todos los esfuerzos por tener actividades presenciales. Lo otro que se ha visto es que, como les decía, en estas 4C, cuando los colegios, las escuelas se abren, cuando la transmisión comunitaria está estable, bajo más o menos como para tener una idea, que el porcentaje de positividad de la PCR esté bajo 8%. Estamos ahora más o menos como en un 1,5, 1%, entre 1 y 2%, así que esa situación se da. Si toman todas las medidas de autocuidado, de ventilación, uno averigua en el colegio lo que está haciendo el colegio, los colegios también, al igual que la universidad, están haciendo su mejor esfuerzo para poder hacerlo. Si es que eso se cumple, ese retorno puede ser altamente seguro. Incluso hay estudios que muestran que si se cumplen todas las medidas, los colegios pasan a veces a ser lugares más seguros que las casas, sobre todo en los niños que tienen condiciones más vulnerables, en donde puede haber más hacinamiento en sus casas que, por ejemplo, en el colegio. ¿Ya? Así que en ese sentido uno puede pensarlo, y estos datos, respondiendo a algo que usted también mencionaba, son datos que empezaron a emerger antes de que estuviera disponible la vacunación de los adultos y los profesores. En Chile, ustedes saben que los profesores fueron priorizados en el grupo 1 de vacunación desde febrero. Actualmente más del 95%, no solo los profesores, sino que los profesores y todos los asistentes de la educación del sistema municipal, del sistema subvencionado y del sistema particular, están ya con sus esquemas completos de vacunación. Se está agregando también la vacunación de los adolescentes. Entonces, en resumen, están todas las condiciones para poder tomar, si se cumplen las medidas que mencionábamos, una actividad presencial de manera bastante segura. Como le digo, los riesgos nunca van a ser cero. Siempre van a aparecer casos, y aparecen en los colegios, y también va a pasar lo mismo en la universidad. Lo importante es que esos casos sean detectados a tiempo para tomar las medidas de resguardo, ¿no es cierto? Y que no se produzcan brotes. Y eso es lo que uno termina evitando, y efectivamente eso ha ocurrido así también, afortunadamente, en los colegios que han ido tomando actividad presencial en Chile. Así que todos los esfuerzos para retomar la actividad presencial, y con la evidencia que así lo muestra. Lo segundo, el transporte público, la verdad es que es todo un desafío, pero las medidas nuevamente de cuidado siguen siendo las mismas. El uso correcto o sea, el lavarse las manos antes, ojalá durante, podemos llevar alcohol gel, y después de ocupar el transporte público, igual en el transporte escolar, que también es otra pregunta que a veces hacen, junto con la mascarilla. Y a veces algunas personas, cuando van al metro, por ejemplo, le pueden agregar un escudo facial. Si es que uno toma esas medidas, el riesgo de contagio se ha visto de que, si es que uno realmente las toma, no importa que los otros no las tomen, pero si uno las toma, también puede ser minimizado de una manera bien importante, ¿ya? Y lo tercero, que tiene que ver con el uso de ascensores en espacios, bueno, sin duda que los espacios cerrados pueden aumentar el riesgo de contagio, y en ese caso, bueno, una muy buena medida sería el uso de la escalera, en que uno lo usa de manera individual, y si no, bueno, tener que cumplir los aforos. Aquí el mismo concepto de cumplimiento de aforo en espacio, ya sea en un ascensor o en una sala de clases, tiene que cumplirse, y si no, tendrá que esperarse el turno, digamos, hasta poder tomar ese ascensor de una manera adecuada. Eso yo diría que son algunos de los principales mensajes respecto a sus 3 preguntas. Muchas gracias, doctor. Si usted me lo permite, sigo con otras 3 más. Por supuesto. Lo primero, muchas gracias. Lo primero, Richard Matamala nos saluda y argumenta que el seguro COVID-19, pregunta, el seguro COVID-19 es solo para los trabajadores, más no para las familias. Es una pregunta. Dígase esposa o esposo, o aquellos que viven en la casa. O sea, estamos claros que el seguro no está hoy día cubriendo a los empleados públicos, pero aquellos que están en la empresa privada y que se contagian en su trabajo, el seguro los va a cubrir. Pero ¿qué pasa con la familia? Eso es lo que nos pregunta Richard Matamala. Y Pascal Guerra también agrega algo respecto a lo que hablaba anteriormente, justamente respecto del tema de los seguros, que en el caso de los privados se exige un seguro obligatorio para los trabajadores si es que ellos se contagian. En cambio, nuestra universidad
no se ha pronunciado al respecto. Tal vez esta respuesta también nos podría ayudar Miriam en esta respuesta. Y si existiera algún sistema híbrido de presencialidad y trabajadores de forma remota, ya que no es necesario que todos asistamos según nuestras labores. O sea, ¿sería ideal que la universidad, por ejemplo, estuviera propiciando los sistemas híbridos? Yo así entiendo esta pregunta. Y Luis Padilla pregunta, ¿cuál es la mascarilla ideal para protegerse y cómo sabemos si una mascarilla está certificada? Por el momento eso. Perfecto. Sí, gracias. Yo voy a contestar, en realidad me siento capacitado para contestar la última pregunta, la otra quizás o Elizabeth o Pablo o Miriam pueden comentarla. Sí, porque no es mi ámbito, no tengo ahí la expertise suficiente. Respecto a la mascarilla, bueno, lo que conversábamos, ojalá poder usar mascarilla quirúrgica o una de tela con el agregado de una mascarilla quirúrgica. En cuanto a la certificación, hay diferentes tipos de certificación de la mascarilla. Creo que más que uno fijarse, digamos, en el detalle, porque hay que ver qué tipo de certificación tiene, de que hay diferentes agencias o entidades certificadoras, el mensaje más simple y más práctico es de que ocupemos la mascarilla de 3 pliegues o la celeste blanca, ¿no es cierto?, como una mascarilla que en este momento en que pueden haber algunas variantes más contagiosas, es esa la que nos puede proteger. Si alguien tiene, por ejemplo, en su caso, tiene acceso a una mascarilla KN95, que viene impreso en la mascarilla del KN95, probablemente muchos de ustedes las conocen o las han usado, obviamente que también es una posibilidad usarla. Esa es la mascarilla de 3 pliegues o quirúrgica, que es la que está mostrando usted, Jimena, en este momento, y esta que está aquí es la mascarilla KN95 y que, si uno se fija, viene impreso y viene en el nombre el KN95. Alguna de esas estaría perfecto. Contesto yo la otra pregunta. Mira, a modo general, completando un poco lo que habló el doctor respecto a las mascarillas, efectivamente se pide, ahora la ley exige una certificación a las mascarillas quirúrgicas, que era un insumo médico, anteriormente no se exigía. Pero hoy en día sí se pide una certificación, pero puede ser internacional o nacional. Así que no valdría la pena que uno cuando compra, cuando la parte de la facultad o el área que está en las adquisiciones, debe solicitar la certificación, esta ya sea nacional o internacional, en los insumos de mascarillas quirúrgicas. En los respiradores, como el que tiene el doctor, que es la KN95 o la N95, o los respiradores de medio rostro que tienen filtros, esos tienen una certificación distinta y esa está a través del Instituto de Salud Pública. Y esa sí corresponde a una certificación que se debe pedir al momento que se compra y registrar la compra, porque es fiscalizable. Ahora también es fiscalizable el tema de la otra con la certificación de ya sea nacional o internacional, pero es importante mantener aquellas certificaciones. Por lo tanto, en la de insumo médico puede ser una certificación nacional o internacional, y en los respiradores, que es la KN95, la N95 o las de medio rostro, es una certificación del Instituto de Salud Pública, el cual están registrados todas las certificaciones que existen, y el prevencionista debería tenerla resguardada en su computador para presentarlas ante alguna fiscalización. Eso apoyando al doctor. Respecto a la ley 21.342, que tiene relación al seguro que estamos hablando puntualmente, yo estuve en varias charlas con la superintendencia y con la Asociación Chilena de Seguridad, que se enfoca directamente al mundo privado, porque se rige por las normas de la Dirección del Trabajo. Efectivamente, el seguro en sí tiene que proteger solamente al trabajador, y en la hospitalización, ojo con eso, no es que yo vaya y lo ocupe en que yo cuando voy a un médico y me ve y tengo COVID y me dio los remedios, yo voy a cobrar todo eso, no. Esto protege la hospitalización y tiene un impacto en ese índole, y además tiene una garantía de dar cierta UF a los familiares cuando la persona haya fallecido, pero no incluye a los familiares, como bien era la pregunta que estaba haciendo. Por lo tanto, este seguro anual, que tiene una protección y que se tiene que ir, por ejemplo, si la persona se va en el mundo privado, se va a renovar en forma automática, pero si la persona se cambia de empresa, por ejemplo, a una empresa privada de otra privada, y este seguro le continúa, ese seguro continúa, no es que el otro empleador le vaya a comprar otro, mantiene ese mismo seguro, solamente que aquellos trabajadores que son nuevos y que por primera vez tienen un seguro, se le compra uno nuevo. Eso es más o menos, si yo me quedé a mitad de año con el seguro, va a seguir hasta fin de año, aunque me haya cambiado de empleador. A eso me refiero, no sé si se entiende. Eso tiene que ver con un poco. ¿Y cuál era la otra pregunta del seguro? También se me fue.
No, lo que corresponde a la universidad, que era no, el trabajo híbrido. La universidad respecto del seguro. Perfecto. Mira, con respecto al trabajo híbrido, efectivamente, la facultad lleva mucho tiempo trabajando con el sistema híbrido. Y nosotros estamos trabajando, primero estaban trabajando los esenciales. ¿Por qué? Porque no podemos dejar las facultades, obviamente, a libre albedrío, tenía que seguir funcionando porque hay cierto equipamiento, hay cosas que tienen que manejarse. Y las labores esenciales siempre fueron cruciales dentro, así como la primera línea de la parte médica, también hay una primera línea de aquellos trabajos esenciales. Y por eso existe en el paso a paso una lista enorme de gente que es esencial también. Y también en las facultades tenemos esenciales como son los auxiliares de limpieza, que son las personas que gracias a ellos tenemos nosotros un alto estándar de la desinfección y limpieza, porque no quiere decir que aunque haya bajado la posibilidad de contaminarse a través de superficie, no quiere decir de que la limpieza la vamos a dejar de lado, eso no se está diciendo eso, sino que se debe mejorar con una ventilación. Pero igual sigue el tema de la limpieza y la gente del área de aseo efectivamente es una primera línea y es un trabajo esencial, como también el vigilante que debe cuidar nuestras instalaciones, que estamos dentro de las protecciones, que también es un área, la gente que tiene que ver equipamiento es una labor esencial, la gente que tiene que ver algunas remuneraciones, temas de compra, que son cosas esenciales, tenían que mantenerse como con una jornada flexible dentro de la facultad. Pero también la gente que tiene que ver, que ahora, hoy en día, estamos con una vuelta gradual, que en muchas facultades es un tema voluntario, tiene que ver un poco con el tema de que el aforo, si yo tengo el aforo en el espacio y pueden volver, supongamos que tengo una oficina que son 10 trabajadores, pero resulta que el aforo son 5, van a poder volver 5, y esos 5 se les va a hacer una jornada híbrida o se van a turnar, para que sea equidad para todos, y se va a jugar con ese tema, y eso tiene que ser un manejo de planificación de cada jefatura, para que sea equitativo para todos. O sea, yo no voy a mandar a un trabajador más que a otro, entonces la idea es que sea un juego que uno tenga una planificación, que estas jornadas sean rotándose y de una manera híbrida, por lo tanto una semana a lo mejor no va a ir, una semana sí va a ir, y así va a ser, y va a seguir con su modalidad remota en su casa y con su modalidad presencial, o que se le llama mixta, podríamos decirlo, dentro de la jornada de trabajo. Y eso siempre ha estado en la facultad, y hoy en las diferentes facultades, no estoy hablando solamente de medicina, estoy hablando de toda la Universidad de Chile. Solamente que hay que cumplir ciertos requisitos para que la gente vuelva. Y ahí es donde se topa. La medicina ya lleva 5 solicitudes de cosas presenciales. Pero, por ejemplo, hay facultades que no han hecho ninguna solicitud. Y en esas solicitudes se piden los procedimientos, el cumplimiento del aforo, las señaléticas con el aforo. Entonces, no es llegar y decir vamos a volver todos y vamos a estar todos juntos. No es así. Es una jornada flexible, es una jornada que se tiene que ver cuántas personas por el aforo deben cumplir y se va a ir rotando de manera equitativa para todos. Eso quería complementar a las preguntas que habían hecho. Claramente, muchas gracias, Elizabeth, y claramente aquí Miriam Barahona tiene harto que decir, pero va a ser una intervención seguramente con respecto a lo del seguro. Miriam, por favor. Gracias, René. Mira, principalmente con respecto a eso quería señalar que el martes 10 de agosto tuvimos consejo universitario donde estos temas también se tocaron, y para que sepa la comunidad universitaria y los trabajadores y trabajadoras, nosotros como federación planteamos el tema de que la universidad, aunque todos somos empleados públicos y el Estado de Chile en ese sentido y el gobierno de Chile no le da esa posibilidad a los trabajadores de tener un seguro, cosa que no debería ser así. Sin embargo, nosotros le planteamos al rector que la universidad sea pionera en esto y obviamente que la universidad pueda contratar un seguro para las trabajadoras y trabajadores de la universidad. Esto el rector se abrió a la posibilidad, no dijo que sí ni que no, pero se abrió a la posibilidad, y esto lo estaríamos viendo el día, lo más probable, el 24 de agosto en el nuevo consejo universitario. Yo les puedo decir eso a mis compañeros y compañeras, que estemos atentos y atentas a este tema, y nosotros vamos a estar informando, pero por lo menos FENAFUCH vamos a insistir en este espacio. Y también, como somos miembros de la mesa del sector público, hoy día viene la negociación de la mesa, y dentro de la negociación, si es posible, vamos a pedir una ley miscelánea
para que incorporen a todos y todas las trabajadores y trabajadoras del sistema público de Chile para justamente que todos contemos con esta posibilidad, al igual que los trabajadores del sector privado. Eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miriam. No quiero terminar porque creo que hay una pregunta importante. No sé si Jorge Vélez tiene esa última pregunta y con esto ya iríamos cerrando definitivo. Jorge, ¿estás por ahí? Aquí estoy, sí, gracias. Me Muy queda bien. una que no sé si es la que tú dices, que ¿Ya? nos comparte Alba por el live el chat del live de YouTube. Le pregunta al doctor, los que tuvimos una sola dosis de la vacuna CanSino, ¿es necesario ponerse una tercera dosis, la tercera dosis? Esa es la pregunta, y es todo por mi parte. Muchas gracias. Sí, gracias. Pero, sí, ¿respondo la pregunta o Paula quería decir algo? No sé. Respondo la pregunta. Lo mío es como al cierre. Perdón, gracias. Sí, Doctor, vamos con usted y enseguida vamos con Paulita Jara. Perfecto. Las dosis de refuerzo o tercera dosis en este momento en Chile son solamente para las personas que recibieron 2 dosis de la vacuna Sinovac. Y eso va de la mano porque para ellas es necesario tener esta dosis de refuerzo porque han caído un poco sus anticuerpos, no así los que han sido vacunados con otro tipo de vacuna, ya sea CanSino, ya sea Oxford, AstraZeneca o sea la vacuna de Pfizer. Así que por ahora las terceras dosis son solamente para personas que fueron vacunadas en sus 2 dosis con la vacuna Sinovac, no para los otros. Muchas gracias. Paulita, ¿querías decir unas palabras al cierre? Sí, no, yo solamente decir a todos los funcionarios que nos están escuchando que es importante que sepan que las jefaturas también tienen que brindarnos flexibilidad al momento de nuestro retorno. Todo es conversable, así lo dice el rector y lo emana la circular 26 y 30, así que cualquier cosa, yo creo que todos los casos puntuales se pueden conversar, sobre todo para aquellos que tenemos hijos menores de 2 años, funcionarias que cuidan a hijos que necesitan y que dependen exclusivamente de ellos, personas que se han quedado sin colegios, etc. Pero también recordarles que a los que ya están asistiendo también deben ser entes fiscalizadores de las medidas de seguridad que tenemos en nuestras facultades. Y que si tienen dudas, no se queden con las dudas y se acerquen. Sabemos que en muchas facultades existen los comités COVID y es importante que las dudas o cualquier sugerencia que quieran realizar las digan. Sobre todo, disculpen, tengo un hijo, sobre todo si es que van a las facultades y encuentran que no están los alcohol gel, que no le han pasado las mascarillas, etcétera, es importante que entre nosotros nos resguardemos e insisto, seamos nosotros también los propios fiscalizadores cuando tengamos que tomar y retomar nuestras funciones. Eso quería decir, René. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Con el fin de dar un poco más de tranquilidad y claridad en el tema, hemos hecho este directo que emana, ¿cierto?, de FENAFUCH, la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile. Esperamos que haya servido, que le haya gustado mucho. Pueden compartirlo, esto va a quedar en el canal de YouTube. Invitarlos también a periódicamente revisar, porque la idea de esto es comunicar, transmitir información a nuestras bases, ¿cierto?, a la comunidad universitaria, en este caso con este tema. En el futuro esperamos tener otros temas tan interesantes, tan importantes como este, así que agradecer mucho su participación y esperamos encontrarlo en otra oportunidad con otro tema tan importante y obviamente seguirnos en esta red que es YouTube. Muchísimas gracias, doctor. Un agrado de verdad tenerlo aquí. Importante escuchar estas cosas de primera mano, ¿cierto? De primera mano, de alguien especialista como usted. Elizabeth Quintanilla, muchas gracias porque así nos da un poco de claridad. Paulita también siempre está dispuesta a colaborarnos. Y Miriam siempre dando claridad y dando la información que emana a nivel de rectoría y a nivel de las mesas del sector público, de buenas prácticas laborales. Así que vienen temas muy interesantes, espero que nos sigan. Así que ha sido un gusto, ha sido un placer. Muchísimas gracias por compartir este espacio y este tiempo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, a cuidarse. Gracias. Adiós. Gracias.